El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La bomba. La plena. La cáscara. Y todo el sabor y el origen de los ritmos que bailas están en Sabor Caribe. Un recorrido por los ingredientes de la melaza musical de los géneros de este fascinante lugar del continente. Con Javier Riveros, Guillermo Bustamante y Alix Trujillo. Sabor Caribe. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos nuestros oyentes de la emisora La Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan de la Universidad Pedagógica en su programa Sabor Caribe. Profesor Alix. Good morning, good afternoon, good evening a nuestros oyentes de habla inglesa. Guten Morgen, guten Tag, guten Nacht a nuestros amigos alemanes. Dobry utra, dobre icha, spokojnej nochi a nuestros oyentes rusos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Profesor Javier, estimados estudiantes, Super Mario, queridísimos oyentes, bienvenidos una vez más a Sabor Caribe. Bonjour, bonsoir a todos nuestros oyentes de habla francesa. Bon dia, boa tarde, boa noche a nuestros oyentes de habla portuguesa. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a nuestros oyentes italianos y a esa gran audiencia japonesa. Ohayo, konnichiwa, konbanwa. Hoy les traemos la continuación de dos grandes orquestas de un concierto que se realizó en vivo en el año 2017, si no estoy mal, en el mes de diciembre, y que en el siguiente año salió esta producción. Les hablamos de Elio Rebé y su charangón y de Bambán de Cuba. Hoy nos acompañan estudiantes del semillero y del programa de música. Hoy está con nosotros Valentina, Sebastián y Julián. Por supuesto, también está el maestro Guillermo Bustamante. Hace 8 días presentamos estas dos orquestas, Elio Rebé y Bambán. Hablamos también del percusionista, compositor y fundador de esta última, Elio Rebé Matos. Desde el año 1956 dejando un legado que continúa el hito, hoy director de la orquesta, siendo una de las más respetables de Cuba. Ahora hablaremos de Bambán y su fundador, Juan Formel. Así es, sí, de Elio Rebé se dice que él es el embajador del changüí, de Juan Formel. Se dice que él es el creador del songo junto con José Luis Quintana, alias Changuito. En la década del 70. Hablemos un poco de Juan Formel, bajista, arreglista y compositor. Empezó su carrera a los 15 años y después de pasar por varias orquestas, llega a la de Elio Rebé en 1968. El año siguiente crea los Bambán, es decir, que cumple este año 56 años de existencia de la orquesta Bambán y que ahora la dirige su hijo Samuel Formel. Escuchemos a Bambán con esta obra titulada Me basta con pensar, en su programa cubano Sabor Caribe. Es tan difícil este amor que ya no sé si amar desespera la mente o dejar de amar. Los días van pasando y yo, sin decidir qué hacer. La suerte es algo extraña a veces y es mejor no ver, porque hay que conocer. Porque hay que conocer. Porque hay que conocer. Sabor Caribe. Abro comillas. Aunque lo deseara, no puedo escapar a mi propia leyenda. Donde quiera que vaya me persigue el sonido creado por mí. Me ocurre lo mismo que al alquimista del medioevo, que creó unos demonios que después no pudo controlar. Claro que mis demonios no tienen nada de malignos, pero aún así me persiguen en la playa, en una fiesta ocasional, en las discotecas de los hoteles, en la radio y la televisión, en las guaguas, hasta en las posadas. Pero fue el camino escogido y no me arrepiento de nada. Cierro comillas. Juan Formel. Tomado del libro Juan Formel y los Bambán, la leyenda de Rafael Lam. Sigamos. Esto dice la carátula, abro comillas,
Pasaron los años, pasó la vida que, injusta cuando menos se le espera, condujo a los padres fundadores al Olimpo y dejó en manos de sus hijos continuar la obra. Acrecentar las leyendas, acompañar y cuidar la legión de seguidores, alimentar los sueños de una nación por medio del baile. Desde allí aconsejan y guían. Cierro comillas. Escuchemos a Rebe con este tema, No me vengas llorando, en su programa cubano Sabor Caribe. Sabor Caribe. Esto dice la carátula de esta producción. A la derecha del camino está el charangón, de Rebe. A la izquierda el tren, que son los Bambán. Elio y Juan, Elito y Samuel. Y entre ellos y su música, una nación que sabe equilibrar sus pasiones. Que repite cada estribillo, que alimenta cada día la historia más hermosa que ha vivido, amar la música. Este es un escenario que nunca olvidaremos, que nos acompañará hasta el fin de los días, que alimentará nuestra leyenda. Continuemos. Abro comillas. Este domingo 10 de diciembre del año 2017. Ha llovido a cántaros en La Habana, horas antes. Son las 9 de la noche y los bailadores inundan la ciudad deportiva. En el escenario, los instrumentos de las orquestas. Cierro comillas. Escuchemos ahora de Bambán el tema Eso que anda, en su programa cubano Sabor Caribe. Ahí te va a coger. Eso que anda. Es una fiebre por bailar con los Bambán. Y a ti también. Aunque me digas que eres del rock tradicional, apúrate, que ya tu niña se te va y no hay razón para explicar qué es lo que le pasa. Agáchate y mueve la cintura como es que están tocando tus abuelas y no se mueve. Estás escuchando Sabor Caribe. Y ahora, en Sabor Caribe, la carátula de Alex Trujillo. Bueno, tenemos que recordar que este concierto se realizó en el año 2017, en diciembre, y sale la producción. Si uno ve en la carátula, pues va a haber en principio dos fotos, dos personas tomando, digamos, con la B de Victoria, pues porque es un concierto muy importante que se realizó en un mano a mano entre ellos dos. Entonces ahí está Samuel Formel y Elito Rebe. Pero yo más que la carátula, pues ahí seguramente encontrarán una cantidad de fotos de este concierto. Pero yo quisiera mencionar otras cosas de estas dos agrupaciones y este libro que me encontré justamente que lo traje de Cuba, un libro que se llama Juan Formel y los Bambán, la leyenda, de Rafael Lan. Recuerden que Rafael Lan es uno de los que interpreta el violín en la Orquesta Aragón, que interpretó mucho tiempo, ¿no? Javier, ese apellido Lam es un apellido chino. Ajá. Eso viene de los culíes, o sea, los esclavos chinos que llevaron para Cuba, más o menos 150,000 esclavos. Exactamente, que llegaron en una migración fuerte. Creo que fueron más, pero sí, alrededor. Eso lo describe también en el libro. ¿Cómo es? Sin clave y bongo no hay son. De Medellín, sí. Exactamente. Entonces, aquí menciona también digamos, la tradición. Hay unas tradiciones de apellidos que yo quisiera mostrarles porque eso me llamó muchísimo la atención. Tenemos, por ejemplo, a los Formel. Claro que los Formel, pues ahí apenas empezaba, pero están los Caturla, por ejemplo, de la tradición de la familia Caturla. Y el papá de Juan Formel estudió en la universidad con Caturla, que era uno de ellos, de los grandes músicos también que se conocía.
mientras encuentro, digamos, estas familias, digamos, de tradiciones musicales, también les quiero hablar especialmente de las influencias que tuvo Juan Formel, porque Juan Formel dice que comenzó a los 15 años, pero hasta el año 68, ya cuando tenía unos 20 y tantos años, empieza en la orquesta de Elio Rebé. Pero por ese lado, él conoció a muchas personas, incluso dice en su vivienda cuando se trasladó a Cayo Hueso. Cayo Hueso es un barrio muy cerca al centro de La Habana. Ahí vivió Juan Formel y él salía a diferentes sitios a ver a la gente y ahí se encontró a Sindo Garay. Sindo Garay es uno de los más grandes compositores de la música cubana. Es decir, incluso el mismo Silvio Rodríguez dice, Sindo Garay fue casi que un gran inspirador de la música trovana, digamos, de Cuba. Entonces él se la pasaba entre Cayo Hueso, en cada esquina había sextetos y él dice, al menos en este libro lo sostiene, casi la mayoría de músicos siempre estuvo en un sexteto, conformó algún sexteto o algún septeto. Y entonces se la pasaba en Cayo Hueso. Claro, cuando yo fui me di cuenta la cercanía que es Cayo Hueso a un sitio que es muy importante para todos los cubanos que se llama el Callejón de Hamel. No sé si el profesor Guillermo cuando estuvo allá se acuerda del Callejón de Hamel. No. Es un sitio donde todos los domingos a las 12 en punto tocan música de rumba, donde con todas las tradiciones orichas, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, llueve o relampague, se toca. Entonces dice el libro que Juan Formel desde niño, cuando se traslada a Cayo Hueso, se la pasaba en eso, en la tradición de conocer muchos músicos importantes, estar por todo Cayo Hueso y estar ahí justamente en el Callejón de Hamel interpretando y pasando por diferentes sextetos. Entonces ahí hay una gran cantidad de elementos donde uno podría pensar, digamos, esas influencias. Por supuesto, Cayo Hueso también queda muy cerca a Radio Progreso, a unas calles, y entonces pues él ahí pues tenía mucho contacto también con ese estilo de música, digamos, con toda esa influencia, ¿no? Mire, para esa época, digamos en la edad de Juan Formel, digamos 17, 18, hasta 20 años, tenía contacto con Benny Moré, la Orquesta Aragón, Sensación, Fajardo y sus estrellas, Melodías del 40, Neno González, los conjuntos de la Sonora Matancera, Casino y Arsenio Rodríguez. Pero además él conoció, estamos hablando de Juan Formel, conoció también a músicos importantes en la escena, digamos, de Cuba de ese momento. Él dice que alcanzó a conocer también a Benny Moré, alcanzó a estar con, Changuito fue ya mucho más adelante cuando ya empieza a trabajar con el ritmo songo. Pero cuando crea la orquesta, el primer baterista de la orquesta, cuenta también el libro que intentaron generar, él al menos tenía su idea, era meter la batería en las agrupaciones de charanga, que eso era pues no prohibido, pero eso nunca se había visto y él lo que quiso fue incorporar eso. Y lo incorporó con un percusionista baterista que era el hermano de Richard Ewes. O sea, no sé si se acuerdan quién es Richard Ewes, uno de los flautistas más famosos de Cuba. Ese era Blas Ewes, que era el primer baterista que tuvo la agrupación cuando la empezó a crear como Bam Bam. Después sí pasó Changuito, pero bueno, quiero mencionar para terminar también la influencia especialmente de su papá, la influencia que tuvo, y muy curioso porque cuenta que el papá no quería que los hijos se dedicaran a ser músicos. Sin embargo, el papá era músico, el papá de Juan Formel, Francisco, era músico, además era compositor, arreglista, director de orquesta, y él decía que no quería que sus hijos se dedicaran a
a la música. En cambio, la que sí le alimentó todo eso era su mamá. Sin embargo, la curiosidad que dice el mismo Juan Formel es que dice, mi papá es un excelente músico, pero era un muy mal profesor. Entonces él determinó, sabiendo de los alcances que tenía su papá como músico, dijo, yo no le voy a aceptar más bien que sea profesor, sino más bien le pregunto que me dé consejos para toda la orquestación que yo quería hacer. Entonces eso lo dice Juan Formel. Pero yo les había comentado acerca de las tradiciones de apellidos de músicos de Cuba. Están los Romeu, está Valdés, los Valdés muy conocidos, Rubalcaba, él tocó con uno de los Rubalcaba, Valdés Brito, Álvarez, Egues, Ruiz, Brauer, acuérdense del guitarrista de Leo Brauer, Guzmán, Rodríguez, Lai, los Lai son todas de la tradición de la Orquesta Aragón, López Nusa, López Gavilán, etc. Es decir, fíjese con la gente que él estuvo rodeada todo el tiempo. Pasaba de Cayo Hueso, pasaba de rumba cubana, pasaba de los que estaban en ese momento en plena sintonía, la matancera, él tocó con muchos de ellos. Entonces la influencia que tuvo él pues fue fundamental. Pero quisiera más adelante cerrar esta parte, que no hicimos una descripción de la carátula, pero que era importante conversar un poco acerca digamos, la manera en la que él construye su orquesta y las influencias, que más adelante habláramos de eso que se le atribuye a él como la creación, que es el songo. Acuérdese que Elio Rebé, como el fuerte de Elio Rebé era el changüí, y el fuerte de Juan Formel era el songo. El songo junto con Changuito, claro. Le preguntan a Changuito cuando estaba, que quién era el creador del songo, y Changuito decía, era Juan Formel. Le preguntan a Juan Formel y Juan Formel decía que era Changuito. Pero en realidad fueron una mezcla entre los dos que construyeron el ritmo songo, que más adelante seguramente escucharemos. Continuemos. Abro comillas. Bambaneros y charangueros se miran sin recelo. Comparten el mismo espacio. Luces, músicas, a bailar. Es lo que pide el cuerpo, es lo que espera la gente. La que no se puede aguantar, la que quiere un ritmo caliente. La gente. Una sola voz, todos cantan. Repiten una y otra vez los estribillos conocidos. Cierro comillas. Sigamos. Más de la lectura de la carátula. Abro comillas. Murmullan los temas que no dominan, los que se estrenan esta noche. Es una oportunidad única e irrepetible. En un mismo escenario se encuentran dos leyendas de la música cubana. Frente a ellos una ciudad, una nación, un país. De un extremo a otro la vida y la música fluyen. Cierro comillas. Escuchemos de Rebé en su programa cubano el tema La Cucaracha. Sabor Caribe. Entre el songo y el changüí les vemos sudar, vivir, amar y sonreír al futuro. Entre el songo y el changüí vigilantes están los padres fundadores, están los hijos y los hombres que hacen votos de fidelidad a la música. Estamos nosotros. Entre el songo y el changüí están las dos leyendas, está Cuba. Una cosa importante también que vale la pena resaltar es el trabajo del bajo. Juan Formel era bajista. Claro, entonces él venía de tocar con muchas agrupaciones de charanga donde el bajo tiene un estilo. Él cambió el estilo no solamente en la incursión de la batería y meterle esa parte rítmica al songo, sino que además cambió el estilo del bajo. Entonces, muchos de ellos, por ejemplo, Juan Carlos Formel, bajista actual de la agrupación Bambán, hijo, dice que él en sus interpretaciones lo hacía con una manera que era el bajo cerrado. El director de ahora, Samuel, justamente menciona eso,
que la característica de tocar el bajo como lo tocan ahora, es decir, les pregunto aquí los estudiantes que están acá, que han tocado a Juan Formel con un tema que se llama Aquí el que baila gana. Si ustedes se acuerdan, el bajo, la característica es muy diferente, no es el mismo bajo. ¿Cómo podrían uno describir eso para decir a los oyentes que no es el mismo bajo del son, no es el mismo bajo característico de la música cubana, de la salsa, sino ese bajo, ¿cómo lo describirían? Yo creo que se puede percibir es como una música un poco más bailable en el bajo de Bambán. Pues imagínense que Juan Formel también escuchaba mucho y era muy fanático de agrupaciones de rock, especialmente de los Beatles, porque también era la época de los Beatles. Entonces él intentaba en el bajo incursionar esas dos, digamos, cuando uno escucha, por ejemplo, el bajo en un son, uno escucha un pum, pim, pom, 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 como en el ritmo. Cuando escucha algo de Bambán, escucha es pum, 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 muy improvisado, con como un estilo mucho más cuadrado, no tanto síncopa, sino imitando una parte medio rockera, pero con la incursión del violín, de la flauta, del trombón, toda esa parte rumbera de que era la tradición que él tenía. Profesor Guillermo. Sí, una pregunta, porque yo veo pues en las carátulas veo el bajo, ¿no? El bajo, pero es un bajo eléctrico. Entonces la pregunta es, con toda esta tradición cubana del uso del contrabajo de palo, ¿por qué se pasa, digamos, a este formato del bajo eléctrico? Sí, es que definitivamente, digamos, cuando empieza la tecnología a surgir, pues era inevitable que muchos de los instrumentos tuvieran ese contacto de meterle. Por ejemplo, en nuestra época la salsa se tocaba era con bajo de 4 cuerdas. En este momento la nueva tendencia a la salsa de ahora, incluso las grabaciones como Nietzsche tocando lo que hemos hablado en Ana Milé, con la última ya toca el concierto que hizo ahorita en diciembre en la Feria de Cali, Nietzsche. Ana Milé lo toca con un bajo de 5 cuerdas incorporando eso. O sea, la incorporación para mí es especialmente por un asunto de grabación, de tecnología. Los baby no es que no se pudiesen amplificar, pero digamos la grabación era los bajos eléctricos quedan mucho más nítidos. Entonces eso da una sonoridad de cambio, pero en toda la música. Entonces eso también, eso es muy importante resaltarlo en Bambán, justamente, y no lo han perdido. Los hijos de Juan Formel dicen justamente que lo que menos quieren cambiar es esa manera interpretativa, no solo del songo, que ya dijimos que eso es autóctono, típico, creado por ellos dos y con la orquesta, sino por esa manera interpretativa del bajo, de un bajo, digamos, cuando uno hace la transcripción uno ve ese bajo como lo dice Sebastián, rumbero, pero más como rockero, pero utilizando esos elementos electrónicos, porque también se incursiona mucho con, digamos, la batería también electrónica. Mete mucha batería electrónica, o sea, la tecnología no escapó, digamos, la música cubana no escapó a esa manera interpretativa de los cambios tecnológicos. Bueno, quiero terminar con algo donde justamente en este libro al que estamos haciendo mención de Rafael Lam, quiero leer una partecita acerca de la creación del nombre. Dice, Juan siempre negó que el nombre haya salido de la corriente que arrastraba la zafra de 1970. Está diciendo el autor del libro, que es Rafael San. Entonces responde Juan Formel. Entonces llegó Bambán en medio de la zafra de los 10 millones. Justamente la orquesta nació el 4 de diciembre del año 1969 y estaba de moda la propaganda Los 10 millones van, que de van. Algunos piensan que yo hice el tema para zafra. De haberlo hecho, ¿por qué no decirlo? Pero no fue así. Yo sugerí que debíamos buscar un nombre que hiciera tan. 2 frases seguidas eran perfectas, musicales y hasta pegajosas. Así alguien dijo, ¿por qué no le ponemos Bambán? Y se quedó. Ese es el origen de la palabra, del nombre de la orquesta Bambán.
Continuemos. Esto dice Juan Formel, tomado del libro Juan Formel y los Bambán, la leyenda de Rafael Lam. Abro comillas. La música popular bailable también hace pensar. Una canción es una crónica social de unos minutos y un estribillo encierra mucha sabiduría, toda una intervención popular. Cierro comillas. Escuchemos de Bambán el tema Un tumbao pa' los dos, en su programa cubano Sabor Caribe. Son señales del destino, piedras de la realidad. Tú llegaste a mi camino y hoy te quiero regalar. Para que el día que empieza tenga el sonido del mar. Un tumbao que a la tristeza llene de felicidad. Oye, qué rico, mi amor. Oye, qué Sabor Caribe. Terminamos. Ay. No olviden que seguimos recibiendo sugerencias para mejorar el programa. Recuerden escribir al WhatsApp 315-349-6344 del maestro Javier Riveros. También recuerden descargar los podcasts por la Pedagógica Radio Voces y Sonidos que Enseñan y visitar todas nuestras redes sociales de Sabor Caribe. Estamos en YouTube, Instagram, Facebook, X y Spotify como Sabor Caribe UPN. Al igual, visitar nuestro blog saborcaribe-upn.blogspot.com y escribirnos por correo a saborcaribeupn@gmail.com. Transmitimos los viernes a las 6 p.m. y repetimos los domingos a mediodía en radio.upn.edu.co. Nos despedimos dando agradecimiento al equipo que hace posible la realización de este programa. En la dirección general, el profesor Alejandro Sepúlveda. En comunicaciones, Laura Chávez. En producción, Yolanda Barrantes, Diana Torres. Y en la grabación de nuestro programa, Super Mario Enríquez. En Sabor Caribe tenemos una cita con los ritmos que nutren lo que somos. Programa Sabor Caribe de la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan en nuestro mazacote educativo. Hasta entonces. Y hasta aquí, Sabor Caribe. Espere otra tertulia musical con los sabores que nos ponen a bailar. Sabor Caribe. Hasta entonces. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.